¿Cómo están, estudiantes? En el día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase de títulos valores. En los títulos valores lo que habíamos avanzado en la asignatura de manera presencial son los elementos de los títulos valores. Y habíamos dicho que los títulos valores tienen unos elementos esenciales. Y que estos elementos esenciales básicamente son la firma y el derecho que se incorpora. Estos dos ya nosotros los desarrollamos en clase. Sin embargo, nos hace falta estudiar otros elementos esenciales que según la doctrina son la forma de vencimiento. Vamos a encontrar la fecha de creación y el lugar de creación. Estos son los tres elementos esenciales que vamos a estudiar en la clase de hoy. Posteriormente vamos a diligenciar en otro video, van a ver ustedes cómo se hace el diligenciamiento de una letra de cambio, un pagaré, una factura y un cheque. Entonces, démosle inicio a las formas de vencimiento. Las formas de vencimiento, según lo que nosotros habíamos señalado en la última clase que nos vimos, encontramos que la primera forma de vencimiento es un día cierto y determinado. Habíamos también hablado de un día cierto e indeterminado. Habíamos hablado que se hace un vencimiento a la vista, que hay un vencimiento cuarto a cierto día, después de la vista, quinto, cierto día, después de la fecha y con vencimientos sucesivos, días ciertos y sucesivos. Estas son las 6 formas de vencimiento que nos trae nuestra legislación. Aquí es pertinente nosotros señalar dos cosas. La primera, hay una tesis que nos dice que la forma de vencimiento no hace parte esencial de los requisitos del título valor. Esto se apoya en que en el artículo 621 del Código de Comercio solo señalan los dos primeros, es decir, la firma de quien lo crea y la firma y el derecho que él se incorpora. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio de cada título valor de manera individual, encontramos que todos tienen una forma de vencimiento, porque si no hay una forma de vencimiento, no va a haber la forma de cómo hacer exigible esa obligación. Y si no sabemos claro cuándo se va a hacer exigible ese título, va a ser ineficaz, es decir, no producirá ningún efecto. Entonces, los títulos, la excepción de que se requiera pactar en el título valor o que se requiera expresar en el título valor un día, una forma de vencimiento, son dos. Primero, encontramos que el cheque siempre será pagadero a la vista. Eso nos lo dice el Código de Comercio, que nos dice que el cheque siempre va a ser pagadero a la vista. En el artículo nos lo va a decir aquí el artículo 717 y nos dice el cheque será siempre pagadero a la vista. Es decir, ya tenemos claro que los títulos valores cheques siempre tienen una forma pactada y establecida en la ley, que será a la vista. Y la otra norma que también nos trae de antemano, que no se va a requerir tener un pacto diferente porque se va a aplicar lo que está contenido en la ley, es con respecto a las facturas. Y nos va a decir que la forma del artículo 774 en el numeral 1 nos dice la fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de la mención expresa de la factura de la fecha de vencimiento,
se entenderá que deberá ser pagada dentro de 30 días calendarios siguiente a la emisión. Entonces, tenemos dos formas de vencimiento legales, que en caso de que las personas no la pactan, la ley está supliendo porque se requiere la existencia de una fecha de vencimiento para poder hacer exigible la obligación contenida en el título valor, que son el cheque, que siempre será pagadero a la vista, y tenemos las facturas cambiarias, que tenemos certeza que serán 30 días siguientes a la emisión del título. Es decir, a ella se aplicaría cierto día después de la fecha. Entonces, ya tenemos claridad que aquí hay dos formas de vencimiento legales para estos dos títulos valores, pero para todos los demás casos, la forma de vencimiento tiene que ser pactada dentro de este título valor. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿de dónde saqué yo que estas son las formas de vencimiento y no otras? Para eso yo me remito a lo que está señalado en el artículo 673, que se nos aplica, que se nos habla de la letra de cambio, pero esta norma se replica en cada uno de los otros títulos valores y nos señala cuáles son estas formas de vencimiento. Entonces, comencemos con la forma de vencimiento a la vista, que es la más sencilla de todas. Esta forma de vencimiento a la vista se aplica se vence cuando yo exhibo el título para pagar, para que me lo pague. En ese momento que yo hago la exhibición física y material del documento, del título valor, en ese momento el título valor se vence, pero no es un vencimiento incierto e indeterminado, sino que yo tengo para presentarlo a la vista, según el artículo 692, tengo un año desde la fecha de que el título ha sido creado. Es decir, para yo presentarlo para pago, cuando el título es a la vista, tengo un año desde el momento de la emisión. En esto nos dice el artículo 692 lo siguiente: la presentación para pago a la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título. Y esta fecha se refiere a la fecha de creación. Es decir, que si yo he creado un título valor a la vista, tengo todo un año desde el momento de que se ha creado el mismo para presentarlo para su pago. Ahora, este pago es legal, pero las partes pueden convenir lo contrario, es decir, pueden aumentar el plazo de presentación a la vista o pueden reducirlo. En caso de que guarden silencio, se aplicará esta norma de manera supletiva a la voluntad de las partes. Ahora, es necesario que quede claro que este periodo de un año no se aplica para los cheques, porque los cheques tienen un periodo de presentación mucho más corto. Y el periodo de presentación para los cheques es el siguiente. Está en el artículo 718. Ya sabemos que el cheque siempre será pagadero a la vista. Entonces, en el 718 me dice que si el cheque se presenta en el mismo lugar en que se expidió, es decir, en el mismo lugar que se creó, tengo 15 días para presentarlo. Si se presenta en otro lugar distinto del país, tengo un mes. Si se presenta en cualquier país de Latinoamérica, serán 3 meses. Y si se presenta en cualquier país fuera de los países latinoamericanos, tengo 4 meses para la presentación para pago. Esto nos lo señala el artículo 718 como excepción a la norma general del artículo 692. Prosigamos. Encontramos también que el vencimiento de día cierto y determinado es simplemente un plazo determinado, es decir, se te vence, la letra se paga el 15 de enero de 2021 o se paga el 15 de agosto del 2030 o el 27 de abril del 2022. Esos son días ciertos y determinados, un plazo común y corriente, porque tengo certeza de que ese día va a llegar y sé cuándo va a llegar. La tercera forma de vencimiento que encontramos en el artículo 673 es la de cierto día cierto e indeterminado. Aquí es claro señalar que esa clase de días son lo que conocemos como plazos indeterminados. Es decir, hay certeza de que el plazo se va a cumplir, pero no se sabe cuándo se va a cumplir. Por ejemplo, el día de la muerte. El día que Sutano muera, te pagaré la letra.
o el día que Sutano muera, pagaré, te honraré el pagaré. Pero podemos hacer cosas menos trágicas poniendo el ejemplo. El día que el banco haga el desembolso, pagaré el título valor. Sé que él se va a hacer, pero no sé cuándo se va a hacer. Es decir, hay certeza de la ocurrencia del hecho, pero no tengo claridad en el término exacto en que va a ocurrir. También encontramos la de los vencimientos sucesivos. El vencimiento sucesivo me indica que se va a pagar ese título valor por instalamiento. Se utiliza mucho en los pagarés y se pacta un pago por cuotas, es decir, el valor total que está contenido en el título valor se fracciona en pagos o instalamentos. Ese pago por instalamentos posteriormente se va a pagar de esa misma manera y yo puedo pagarla en cuotas que pueden ser de igual valor o no. Esto me permite a que son vencimientos ciertos pero sucesivos. Yo puedo decir que una determinada suma de dinero la voy a pagar en 3, 4, 5 cuotas y que cada cuota la voy a pagar los 5 primeros días de cada mes. O también puedo decir que mi cuota se pagará los 28 de cada mes. Esas son vencimientos ciertos y sucesivos. Sé cuándo se va a pagar y se va a pagar de manera escalonada. Este tipo de vencimientos ciertos y sucesivos nos permite adicionar en los títulos valores algo que ustedes debieron de escuchar que se llaman las cláusulas aceleratorias. Las cláusulas aceleratorias son unas cláusulas donde tienen una obligación condicional, es decir, en caso de que usted me incumpla a mí el pago de una cuota, se cumple la condición para resolver el plazo, es decir, para extinguir el plazo y todas las cuotas se hacen exigibles en el momento del vencimiento. Entonces, imaginémonos aquí, miremos este ejemplo. Juan firmó un pagaré en el cual se compromete a pagar 4 cuotas de igual valor. Vamos a poner que el valor son 100,000 pesos y que estos 100, porque debe 400 de un total de 400,000, va a pagar 4 cuotas de 100,000 pesos el 5 de cada mes. Vamos a encontrar que podemos pactar en este pagaré una cláusula aceleratoria que dice que en caso de que Juan incumpla alguna cuota, las otras se le resolverá el plazo. Entonces, supongamos que la primera cuota tenía que pagarla el 5 de marzo de 2020. La otra tiene que pagarla el 5 de abril de 2020. La otra la paga el 5 de mayo de 2020. Y la otra la paga el 5 de junio de 2020. Pactamos una cláusula aceleratoria. Él cumplió de manera cabal el pago del 5 de marzo. Llegó el 5 de abril y no pagó. Al no pagar, el plazo que estaba señalado para las del 5 de mayo y 5 de junio se ha resuelto, es decir, se extingue el plazo de estas dos y todas se hacen exigibles en virtud de esa cláusula aceleratoria el 5 de abril. Eso es común que se pacte cuando yo tengo esta clase de vencimientos, pero esto tiene que ser pactado de manera expresa y quedar señalado en el título valor. Son una cláusula aceleratoria. Ahora, por último, hablando de las dos formas de vencimiento, cierto día después de la vista y cierto día después de la creación o aceptación, es necesario que tengamos en cuenta dos cosas. En primer lugar, si es cierto día después de la vista, él va a tener que cumplir la forma general de tenerlo que presentar dentro del año siguiente a la creación para que sea pagadero. Desde esa fecha en que él lo presente es que se le van a comenzar a contar el cierto día después de la vista. Más o menos así. Juan pagará a María la suma de 100 millones de pesos 5 días después de la presentación de la vista. Es decir, María tiene para presentarlo a Juan un año y desde la fecha de presentación se le van a contar los 5 días
para que Juan le pague. Eso es cierto día después de la vista. Si vamos a cierto día después de la fecha de creación o aceptación, es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente. La persona tiene que haberlo presentado, más bien, tiene que haberlo pagado. Si es esta después de la creación, le puede decir, se te pagará una semana, 4 semanas o dentro de 8 días, un mes, en 15 días, con esas expresiones. Es decir, aquí tenemos que referirnos al artículo 674 que dice, si se señalara el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderán estos términos los días primero, 15 y el último de cada mes correspondiente. Es decir, si yo te digo te lo pago a final de mes, es cierto día después de la creación y yo tengo que entender que te lo voy a pagar es el último día de ese mes. Si yo digo lo pagaré a finales de este mes, tengo que entender lo que será el 31 de marzo. Ahora, si yo te lo digo, te lo pago dentro de los 15, a mediados del próximo mes, tengo que entender que será el 15 de abril. Y si te lo digo, te lo pago a principios de 2 meses, tengo que hablar o pensar que será el 1 de mayo. También podemos estipular, por ejemplo, interpretaciones de tiempo, como nos habla el artículo 675, que dice, las expresiones de una semana, 2 semanas, una quincena o un medio se entenderán como una o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 o 15 días comunes solares respectivamente. Es decir, si yo te lo digo que te lo pago en un mes, tengo que comenzar a contar ese mes desde el día de hoy. Es decir, te lo pago el 24 de abril del 2020. O si yo digo te lo pago en 15 días, estoy hablando que me lo va a pagar en 15 días solares o comunes. Es decir, más o menos por allá como el 10 de abril. Esas son expresiones que hay que tener en cuenta cuando pactamos cierto día después de la fecha de creación o aceptación. Ahora, es importante en esta última cierto día después de la fecha de aceptación tener en cuenta lo siguiente que nos habla el artículo 681. Dice, la presentación para la aceptación de letras giradas a cierto día o cierto día después de su fecha será potestativa. Pero el girador, si así lo indica en el título, deberá convertirla en obligatoria y señalar el plazo en que se debe realizar. El girador puede asimismo prohibir la presentación antes de una época prefijada. Cuando sea potestativa la representación de la letra, el tenedor podrá hacerla a más tardar el último día anterior al vencimiento. Pongamos un ejemplo. Yo te digo, te la pagará, Juan pagará esta letra 15 días después que te la acepte. Tú tienes un plazo para la presentación de esa letra. Es decir, la persona tendría que indicar cuál es el plazo para esa presentación. Si no indica cuál es el plazo para esa presentación, se entenderá que es un año para que te la acepte. Si no la presentaste para que el deudor la aceptara, se entenderá que usted no has hecho la carga que te corresponde para generar el vencimiento de la letra. Expliquémoslo con el siguiente ejemplo. Juan firmó una letra, creó una letra, firma una letra como creador. Firma como creador una letra para que María la acepte. La va a aceptar como deudora en beneficio de Ana. ¿Quedó claro? Entonces, Juan pone como fecha de vencimiento 15 días después que María acepte la letra. Entonces, Ana tiene que presentarla
a María para que María la acepte, ¿cuánto tiempo tiene ella? Como no se ha señalado en cuánto tiempo tiene que presentarla, se le da a ella un tiempo de un año. Si ella no la presenta dentro de ese año, la acción va a caducar porque Ana no hizo lo que le correspondía para obligar a María. ¿Quedó claro? Ahora, María tiene, si se la presentan dentro de este año, desde el momento en que se la presentaron, tiene ¿cuánto? 15 días para pagarla. Otra situación, esta es cierto día después de la aceptación, pero también puede ser cierto día después de la fecha de creación, que es lo que haría que Juan le diga a María, le da la orden a María que le pague a Ana dentro de los 15 días siguientes. ¿Siguientes a qué? A la fecha de la creación que estipuló o señaló Juan en la letra. Ahora, ustedes se han dado cuenta que en todos estos casos que hemos hablado, no he estado señalando la fecha de creación, de aquí o la fecha de aceptación. Es indispensable que en esta clase, en estas otras formas formas de vencimiento distintas a día cierto determinado o no, o días ciertos sucesivos, la fecha de creación cobra importancia. ¿Y por qué cobra importancia la fecha de creación? Porque la fecha de creación es la que me va a decir a mí cuál va a ser mi vencimiento en las otras formas de presentación, ya sea presentaciones a la vista o porque se venza, tenga un vencimiento a cierta fecha después de la vista o cierta fecha después de la creación. Entonces, miremos que aquí cobra relevancia conocer cuál es la fecha de creación del título o valor. Encontramos que hay una norma en el código que es supletiva. Está en el artículo 621 y nos dice de la siguiente manera: si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título, se tendrán como tales la fecha y el lugar de entrega. Entonces, en primer lugar, si yo no he señalado en mi título valor cuál es la fecha de creación del mismo, será la fecha de entrega. ¿Quedó claro? Será la fecha de entrega. Esa es la forma como la norma me permite o me suple a mí la fecha de creación en caso de que yo no la haya señalado. Ahora, las fechas de creación son importantes por tres cosas que hay que tener en cuenta. Para determinar el vencimiento, cuando este es a la vista, para poder contar el año que yo tengo para presentarlo, o para yo saber la fecha de vencimiento cuando es cierto día después de la vista o después de la creación. Y también es importante saber la fecha de creación del título para poder establecer los intereses. ¿Y aquí qué clase de intereses me voy a referir? Ya ustedes saben que hay dos clases de intereses en derecho comercial: intereses moratorios e intereses a plazo. Estos a plazo también se conocen como corrientes. Y estos intereses corrientes comienzan a contarse desde la fecha de creación hasta la fecha de vencimiento. ¿Y cómo yo sabré qué intereses voy a tener que pactar? Pues lo voy a determinar con la fecha de creación. De allí la importancia. Los de mora se comenzarán a contar desde el día siguiente en que se ha vencido la obligación por cualquiera de los medios que hemos señalado. Con respecto
al último de los lugares, ustedes ahí escucharon o debieron escuchar en la lectura del 621, que hay dos lugares que deben de indicarse: el lugar de la fecha de creación del título y el lugar de la fecha de cumplimiento del título. Entonces, es importante la fecha, el lugar de la fecha de creación, porque podemos estar en legislaciones en las que ese determinado título no es obligatorio. Es decir, si yo me voy a crear un cheque hoy en día en la ciudad de Londres, ese título que se está creando con las normas de Londres, en Londres no se aplica la creación de cheques, porque ya no se están utilizando. O se pueden estar creando, entonces yo puedo saber, tengo la necesidad de saber en qué lugar se creó el título, pero no solamente por saber qué legislación voy a aplicar, sino que si a mí yo soy colombiano, tengo una cuenta colombiana, una cuenta corriente colombiana, y voy a girar un cheque en Nueva York, por ejemplo, tengo que saber que ese título, por así haber sido creado en otro lugar diferente, tengo 4 meses para la presentación de pago, porque el lugar de la creación y el lugar donde se va a hacer efectivo, que sería en Colombia, no es el mismo. Igual, si yo creo un título valor aquí en Sincelejo y lo voy a cobrar en la ciudad de Barranquilla, yo sé que tengo para presentarlo al banco un mes, porque ese es el tiempo, porque no se creó en la misma ciudad. Pero si se ha creado un cheque aquí en la ciudad de Sincelejo, tengo 15 días para presentarlo al banco. Entonces, para eso es importante que saber la fecha de creación, el lugar de creación. Si no se ha pactado, el artículo 621 me dice que se entenderá el lugar de la entrega. Ahora, el lugar de cumplimiento es importante cuando estoy en presencia de títulos valores de contenido representativos de mercancías, porque yo tengo que saber en qué lugar voy a entregar las mercancías. Y el artículo 621 me dice que en ese caso será el domicilio del creador del título. Del creador del título. En esto es algo claro que este creador del título, en la mayoría de los casos, es el mismo deudor. Y aplicando nosotros la norma del Código Civil, que nos señala que el lugar del pago de las obligaciones será el domicilio del deudor. Lo mismo ocurre acá, porque ¿cuáles son esos títulos representativos de mercancía en los cuales yo tengo que saber el lugar de cumplimiento? Pues tengo la carta de porte, el certificado de embarque y los certificados de depósito. En esos, quien me pide esto es el mismo deudor, es el que es el creador del título. De esta manera, estos son los otros elementos esenciales de del título valor.